Bienvenidos al despacho del crimen. Hoy abrimos 4 expedientes reales que el tiempo intentó borrar. Si este trabajo te acompaña, deja tu like ahora mismo, nos ayuda muchísimo. Y cuéntame en comentarios la hora y desde dónde nos estás escuchando. Me encanta leerte y responder. Empezamos. Cerca de las 9 de la noche, en una calle ruidosa de Victoria en 1898, un hombre salió tambaleándose de un hotel con la garganta abierta por un tajo profundo. Apenas alcanzó a dar unos pasos antes de caer desplomado sobre el suelo de Johnson Street. A su lado, con la navaja aún en la mano y la ropa manchada de sangre, estaba Belle Adams, una mujer del Distrito Rojo que en cuestión de segundos había pasado de amante a acusada de homicidio. En 1898, Victoria, la capital de la Columbia Británica, era una ciudad marcada por contrastes. Hacia el puerto llegaban barcos cargados de comerciantes, marineros y aventureros, y junto a ese movimiento económico florecían bares, hoteles de paso y prostíbulos. Johnson Street, en el corazón de lo que hoy se conoce como Market Square, concentraba buena parte de ese ambiente nocturno. Era un barrio de diversión y excesos, pero también de miseria, violencia y marginación. Allí se encontraban mujeres que sobrevivían gracias al trabajo sexual, perseguidas por la moral pública pero toleradas en la práctica, porque la economía local dependía en gran medida de ese circuito. Belle Adams era parte de ese mundo. Poco se sabe de sus primeros años, porque la prensa de la época se interesó más en el escándalo que en su biografía. Lo cierto es que a finales del siglo XIX ya estaba establecida en el Distrito Rojo de Victoria. Era joven, con reputación de tener un carácter fuerte y de no depender completamente de los hombres que la rodeaban, algo que en esa época bastaba para que fuera señalada como peligrosa o inmoral. La vida en el barrio no le ofrecía muchas opciones, entre clientes, discusiones y trabajos ocasionales en los hoteles de la zona. Su rutina estaba marcada por la supervivencia diaria. Charles Charlie Kincaid, por su parte, era un hombre conocido en ese mismo entorno. Se le describe como la pareja de Belle, un amante que frecuentaba el Empire Hotel y otros lugares similares. No hay registros de un oficio formal que lo apartara de esa vida nocturna. Más bien parece haber sido un habitué de la zona, alguien que se movía con familiaridad entre bares y casas de cita. La relación con Belle era inestable. Algunos lo describían como violento y dominante, mientras que otros hablaban de un vínculo marcado por la pasión y los celos mutuos. Lo cierto es que era un lazo frágil, y todos los que los conocían sabían que las discusiones eran frecuentes. En los primeros días de junio de 1898, la tensión entre ambos había llegado a un punto límite. Había rumores de que Kincaid se veía con otra mujer, lo que despertaba los celos de Belle. Al mismo tiempo, ella sentía que él quería abandonarla y romper definitivamente la relación. Esa mezcla de abandono, desconfianza y furia creaba un ambiente explosivo. La prensa de la época, que recogía testimonios de clientes y conocidos, describía a Belle como alguien consumida por los celos, aunque ella siempre sostuvo que temía por su seguridad y que Kincaid la amenazaba. La noche del viernes 3 de junio se convirtió en el momento decisivo. Eran cerca de las 9 cuando Belle y Kincaid coincidieron en el Empire Hotel, un edificio de Johnson Street muy concurrido en esas horas. La discusión comenzó en el interior del hotel, probablemente en el primer piso, aunque algunos testigos dijeron que se trasladó hacia la entrada. Lo que era una pelea verbal escaló en segundos. Belle llevaba consigo una navaja, un objeto que muchas mujeres del Distrito Rojo usaban como herramienta práctica y también como medio de defensa. En medio del altercado, sacó el arma y la dirigió contra su pareja. El golpe fue certero. La hoja cortó profundamente el cuello de Kincaid. La herida fue letal desde el primer momento. Kincaid, desorientado y en estado de shock, intentó salir del hotel. Alcanzó a llegar hasta Johnson Street, donde dio apenas unos pasos antes de desplomarse. La sangre marcó su recorrido hasta la caída final. El pánico se apoderó de quienes estaban en el lugar. Algunos corrieron a buscar ayuda, otros se quedaron observando inmóviles. Belle permaneció allí, con la navaja todavía en la mano, sin haber intentado escapar.
La policía llegó rápidamente, alertada por los gritos y el revuelo en la zona. Los agentes encontraron a Bell junto al cuerpo de Kincaid. La escena no dejaba lugar a dudas. La víctima yacía sin vida y la mujer estaba sobre él, con la ropa manchada. Fue arrestada de inmediato y trasladada a la comisaría, donde empezó a repetir que había actuado en defensa propia, aunque los testigos y la prensa no tardaron en contradecirla. Tras su arresto, Bell Adams fue llevada a la comisaría de Victoria. La policía la registró como principal y única sospechosa. En los interrogatorios iniciales, insistió en que Kincaid la había agredido primero y que el corte con la navaja había sido un acto de defensa. Sin embargo, los oficiales que la habían encontrado junto al cuerpo, con el arma aún en la mano, no mostraron intención de aceptar esa versión. La impresión inmediata que se formó la noche del crimen fue la de una mujer que había asesinado a su pareja en un arrebato de celos. La noticia corrió con rapidez. Al día siguiente, el 4 de junio de 1898, el Daily Colonist dedicó espacio destacado al caso. El titular y el lenguaje utilizado eran sensacionalistas. Hablaban de pasión desenfrenada y celos enloquecidos. El periódico no se limitaba a relatar hechos, sino que encuadraba el suceso dentro de un relato moral. Bell era presentada como una mujer del Distrito Rojo, consumida por los celos, incapaz de controlarse, y su crimen se colocaba como ejemplo de lo que podía suceder en un entorno marcado por la inmoralidad. Incluso se hicieron comparaciones con otro caso reciente en que una mujer había matado, reforzando la idea de un patrón alarmante. Mientras tanto, la investigación reunía pruebas. La navaja fue asegurada como arma homicida. Los testigos coincidían en que la discusión había sido breve y que Bell había atacado de manera directa. Algunos declararon haber escuchado amenazas de Kincaid hacia ella, pero esa parte de la historia no tuvo mayor peso frente al relato dominante de la prensa. La brutalidad del ataque alimentó rumores exagerados. Se llegó a decir que Kincaid había sido decapitado. Aunque los registros oficiales describían un corte en la garganta, profundo pero no una decapitación, el caso pronto se convirtió en un espectáculo para la ciudad. Victoria vivía en ese momento una tensión constante entre su deseo de ser vista como una comunidad respetable y su dependencia económica del Barrio Rojo. Cada escándalo del distrito se convertía en prueba de los temores de las élites conservadoras. Los bares, los hoteles y las trabajadoras sexuales eran señalados como el origen de la criminalidad y la decadencia, y el asesinato de Kincaid se ajustaba perfectamente a ese discurso. Bell permaneció encarcelada a la espera de juicio. Fue durante este proceso que se tomó una de las imágenes más recordadas de la historia criminal de la ciudad: su retrato policial. La encargada fue Hannah Maynard, una reconocida fotógrafa de Victoria que, además de su obra artística, colaboraba con la policía retratando a acusados y condenados. Su foto de Bell Adams muestra a una joven de rostro serio, con el cabello recogido y una expresión dura. Esa imagen fue archivada en los registros policiales y sobrevivió al paso del tiempo hasta convertirse en uno de los mugshots más icónicos de finales del siglo XIX en Canadá. Mientras la prensa seguía alimentando el caso, el sistema judicial se preparaba para el juicio. La fiscalía sostenía la versión del crimen pasional, argumentando que Bell había actuado impulsada por los celos tras sentirse abandonada por Kincaid. La defensa, en cambio, intentaría convencer al jurado de que ella había actuado para salvar su vida. Con esas dos narrativas enfrentadas, se acercaba el momento en que un tribunal tendría que decidir qué había ocurrido realmente en la entrada del Empire Hotel aquella noche. El juicio contra Bell Adams se llevó a cabo en Victoria a finales de 1898 y atrajo una atención masiva. Desde el inicio, la sala estuvo llena de curiosos, reporteros y vecinos que querían ver de cerca a la joven acusada del crimen que había sacudido la ciudad. La fiscalía presentó el caso como un asesinato cometido en un arrebato de celos. Para ellos no había dudas. Bell, consumida por la idea de que Kincaid la estaba abandonando por otra mujer, había sacado la navaja y lo había atacado sin control alguno. El arma, los testigos y el hecho de que fuera encontrada junto al cuerpo fueron pruebas contundentes. La defensa intentó construir un relato diferente. Los abogados de Bell alegaron que Kincaid era violento y que esa noche la había amenazado de muerte.
Argumentaron que la joven había actuado para protegerse, que no existía premeditación y que el golpe fue resultado de una pelea en la que ella temía por su vida. Sin embargo, en el contexto de la época, la palabra de una mujer vinculada al Distrito Rojo no tenía el mismo peso que la de los hombres que testificaban en su contra. Los reportes de prensa describen un proceso marcado por el sensacionalismo. El Daily Colonist seguía publicando notas que hablaban de celos enloquecidos y de pasión desbordada, reforzando el estigma sobre Bell. Las crónicas no solo relataban el avance del juicio, sino que también ofrecían juicios morales, usando su historia para advertir a la sociedad de los peligros de la vida nocturna y de las mujeres descarriadas. Tras escuchar los alegatos, el jurado descartó la acusación de asesinato en primer grado y optó por un veredicto de manslaughter, homicidio culposo. Esto significaba que, aunque había quedado probado que Bell había causado la muerte de Kincaid, no se podía demostrar que lo hubiera hecho con premeditación. Fue condenada a 5 años de prisión. En ese tiempo, para una mujer acusada de un crimen pasional, la sentencia era vista como dura pero no extrema. Se trataba de un castigo que la separaba de la sociedad, pero que dejaba abierta la posibilidad de reintegrarse tras cumplir la condena. El impacto del caso no terminó con la sentencia. El retrato policial de Bell Adams, tomado por Hannah Maynard, se convirtió en una de las imágenes más icónicas de los archivos criminales de la Columbia Británica. Con el paso de los años, esa fotografía fue reproducida en exposiciones, publicaciones históricas y artículos sobre la vida en el Distrito Rojo de Victoria. Más de un siglo después, la imagen de Bell sigue circulando como símbolo de aquella época y de la dureza con que la sociedad juzgaba a las mujeres del barrio. Con el tiempo surgieron mitos alrededor de la historia. Algunos relatos hablaban de decapitación, algo que no ocurrió. Otros la presentaban como un crimen pasional casi teatral, cuando en realidad se trató de una disputa rápida, cargada de violencia y desigualdad. Lo cierto es que Bell Adams pasó a la historia de Victoria como la mujer que, en una noche de junio de 1898, mató a su amante en la entrada del Empire Hotel y fue condenada por ello. El caso, preservado en las páginas de los periódicos y en la célebre fotografía, quedó como un recordatorio de los márgenes oscuros de una ciudad que intentaba mostrarse respetable mientras ocultaba el peso de su propio Distrito Rojo. Una casa arde en la orilla de Oakland. Cuando apagan el fuego aparecen 3 cuerpos y una escena preparada para culpar a otros. La única testigo sobrevive a un corte en el cuello y su agresor intenta casarse con ella para silenciarla. Detrás de todo, el nombre que sostiene la verdad es Joseph Burns. Joseph Burns nació en Liverpool alrededor de 1806. Desde joven aprendió a trabajar la madera y a ganarse la vida en los muelles. Bebía mucho, algo que lo acompañó siempre y que con el tiempo se convertiría en parte de su mala reputación. De adulto se unió a la Royal Navy como carpintero y en 1840 llegó a Nueva Zelanda en el barco HMS Buffalo. Ese mismo año el navío naufragó en Mercury Bay y Burns decidió quedarse en Auckland. Al principio tuvo trabajos estables con el gobierno y en un astillero, pero el alcohol y los conflictos con otros hombres le cerraron puertas una tras otra. Compartía su vida con Margaret Riordan, una mujer irlandesa separada de su marido. Con ella tuvo 2 hijos, y levantó una choza primero en Mechanics Bay y después en Shoal Bay, en la orilla norte. Vivían con lo justo. Margaret cultivaba un huerto y él aceptaba trabajos ocasionales, incluso para el jefe maorí, Eruera Patuone. Pero su historial de problemas crecía. En 1845 fue despedido de una huerta tras agredir a un capataz, y en 1847 perdió un empleo en la North Shore por robar y faenar animales de su patrón. Para la comunidad de Auckland, Joseph Burns ya era un hombre señalado por la violencia y la bebida. Al otro lado de la bahía vivía Robert Snow, teniente de la Royal Navy. Se había instalado con su esposa Hannah y su hija Mary, de apenas unos 4 o 5 años, en una casa sencilla de juncos levantada en la ladera del Monte Victoria. Snow era el señalero.
responsable de vigilar los barcos que entraban y salían y de mantener el mástil de señales que dominaba la costa. Su puesto era importante porque el puerto de Auckland se estaba convirtiendo en el corazón de la colonia. El hogar de los Snow era visible desde el agua, y en el vecindario se comentaba que allí guardaban dinero de la paga naval, un detalle pequeño pero suficiente para atraer la codicia de alguien como Burns. En la madrugada del 22 de octubre de 1847, los marineros de la fragata HMS Dido vieron fuego en la costa norte. La casa de los Snow ardía. Cuando lograron apagar las llamas, la escena fue brutal. Robert, Hannah y la niña Mary estaban muertos. Sus cuerpos tenían golpes y cortes de hacha, y además habían sido mutilados de una forma que parecía diseñada para culpar a los maoríes. El incendio había sido intencional, pensado para borrar huellas. La noticia causó pánico en Auckland, y durante días, los colonos vivieron convencidos de que la masacre podía ser el inicio de un ataque mayor. Las autoridades interrogaron a un hombre maorí, Mamuku, llevado hasta la residencia del gobernador para calmar los ánimos. Fue exhibido como sospechoso, pero resultó inocente y lo liberaron. El caso quedó estancado. El forense concluyó que habían sido asesinados por persona o personas desconocidas, y no había pruebas claras. Mientras tanto, la gente murmuraba sobre el dinero de Snow, y sin saberlo, describían el verdadero motivo del crimen. Burns había entrado a la casa para robar unas pocas libras y, al verse descubierto, había matado a toda la familia. Después del incendio, Burns intentó seguir su vida. Se embarcó en noviembre rumbo a Australia y regresó en diciembre sin nada. Al volver, buscó a Margaret y le exigió que se casara con él. Su intención no era amorosa. Sabía que la ley impedía a una esposa declarar en contra de su marido, y temía que ella hablara de lo que sabía del caso Snow. Margaret se negó, y la noche del 28 de diciembre de 1847, Burns la atacó con una navaja escondida en su sombrero. Le cortó el cuello con varias cuchilladas, pero milagrosamente sobrevivió. Fue arrestado de inmediato y en marzo de 1848 lo declararon culpable de lesiones graves, sentenciándolo a transporte de por vida. Pero el ataque a Margaret abrió otra puerta. Ella estaba dispuesta a hablar, y con eso el misterio de los Snow empezó a apuntar en una dirección clara. Después de ser condenado por atacar a Margaret, Joseph Burns quedó en prisión con una sentencia de transporte de por vida. Pero el caso de la familia Snow seguía abierto en la memoria de la colonia. Margaret, que había sobrevivido al ataque contra su vida, ya no estaba dispuesta a guardar silencio, y con eso la atención comenzó a girar hacia Burns. Temiendo que ella hablara, Burns trató de desviar las sospechas inventando una historia en la que acusaba a dos hombres respetados de Devonport. Thomas Duder, quien había reemplazado a Robert Snow como señalero, y su cuñado, William Oliver. Margaret, presionada por él, repitió esa versión. Durante un tiempo la mentira confundió la investigación, pero no tardó en venirse abajo. En una audiencia, Burns intentó cortarse el cuello dentro de la celda. El intento falló, y poco después se retractó de lo que había dicho, reconociendo que su historia contra Duder y Oliver era falsa. Ambos quedaron libres de toda sospecha, y el cerco se cerró definitivamente sobre él. El 1 de junio de 1848, Burns fue acusado formalmente por los asesinatos de Robert, Hannah y la pequeña Mary Snow. Margaret también enfrentó cargos, no por el crimen en sí, sino por haber mentido bajo juramento. Su papel como testigo se volvió clave, porque pudo relatar el modo en que Burns la había obligado a sostener aquella historia inventada. El juicio comenzó el 17 de junio de 1848 en Auckland. Fue un evento seguido de cerca por toda la colonia. Se expuso que Burns había entrado en la casa de los Snow con la intención de robar un pequeño dinero, que los había matado con un hacha y que luego había prendido fuego para destruir evidencias. Los cortes en los cuerpos se interpretaron como un intento deliberado de culpar a los maoríes, lo que había sembrado miedo durante semanas en la ciudad. Los testimonios contra Burns fueron contundentes. Se habló de su pobreza, de su fama de violento y de cómo había intentado manipular a Margaret para protegerse. El jurado no tuvo dudas, lo declaró culpable de los asesinatos. Ese mismo día, 17 de junio, la sentencia se ejecutó sin demora. Burns fue trasladado por la calle principal de Auckland en un carro, sentado sobre su propio ataúd.
rodeado por una multitud que lo seguía hasta Devonport, cerca del lugar del crimen. Allí, en un cadalso improvisado, fue ahorcado públicamente. Pasó a la historia como el primer europeo ejecutado en Nueva Zelanda bajo la ley británica. Pero la historia no terminó con su muerte. Margaret Reardon, aunque había sido víctima de Burns, fue juzgada por perjurio por haber sostenido aquella versión falsa contra Duder y Oliver. El 1 de septiembre de 1848, fue condenada a 7 años de transporte. El 20 de octubre de ese mismo año embarcó en el navío Sisters, rumbo a Van Diemen's Land, la actual Tasmania, convirtiéndose en la única mujer en la historia de Nueva Zelanda que fue enviada al transporte. Tras la ejecución de Joseph Burns, la atención pública se volcó hacia Margaret Reardon. Aunque había sido víctima de un intento de homicidio por parte de Burns y madre de 2 hijos pequeños, su papel en el proceso no podía pasarse por alto. Ella había sostenido una mentira que incriminaba a 2 hombres inocentes, Thomas Duder y William Oliver, y la justicia colonial decidió castigarla por ello. El 1 de septiembre de 1848, un tribunal la declaró culpable de perjurio y la condenó a 7 años de transporte, la pena habitual en la época para quienes, en la metrópoli, cometían delitos graves sin llegar al asesinato. El 20 de octubre de ese mismo año, Margaret embarcó en el navío Sisters, rumbo a Van Diemen's Land, la actual Tasmania. Su condena quedó registrada como un hecho único. Fue la primera y única mujer en ser transportada desde Nueva Zelanda. La travesía no solo la alejó de sus hijos, sino también de cualquier posibilidad de volver a su antigua vida. Una vez en Hobart, cumplió su sentencia en condiciones duras, similares a las de los miles de prisioneros enviados desde Inglaterra e Irlanda. Tras concluir su tiempo en el sistema penal, Margaret no regresó nunca a Nueva Zelanda. Se instaló en Australia y su rastro se pierde en registros dispersos, sin mayor notoriedad. En cambio, la memoria de Joseph Burns y los Snow quedó marcada en la historia de Nueva Zelanda. Burns pasó a ser recordado como el primer europeo ejecutado en la colonia bajo la ley británica. Su traslado al cadalso, sentado sobre su propio ataúd por la calle principal de Auckland, se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la época. El crimen de la familia Snow, con la brutalidad de sus muertes y la falsa apariencia de un ataque indígena, reflejó el clima de miedo que atravesaba la relación entre colonos europeos y comunidades maoríes en los años 40. Con el paso de las décadas, la historia fue recogida en la prensa, en estudios históricos y en obras que analizaron no solo el crimen, sino también el trato desigual de la justicia colonial. En Devonport, cerca del lugar del asesinato, se colocó una placa que recuerda a Robert, Hannah y Mary Snow, como símbolo de un episodio que sacudió a la joven colonia. El caso de Joseph Burns y Margaret Reardon dejó varias marcas: la de un asesino ejecutado como advertencia pública, la de una mujer castigada con el exilio por haber mentido, y la de una familia cuya tragedia se convirtió en un capítulo oscuro y fundacional de la historia criminal de Nueva Zelanda. Despertar en medio de la madrugada con la garganta cortada y una habitación en llamas no es una pesadilla inventada. Fue el final de Maria Bickford. La joven apareció casi decapitada en un burdel de Boston en 1845, y junto a su cuerpo estaba todo lo que señalaba a un solo hombre: Albert Tyrrell, su amante. Pero lo que parecía un crimen evidente terminó en el primer juicio, donde alguien fue absuelto alegando que había matado mientras dormía. Maria Ann Dunn nació en Maine a comienzos de la década de 1820. Su familia no tenía grandes recursos, y como muchas jóvenes de esa región, buscaba oportunidades en un mundo donde las ciudades portuarias ofrecían trabajo, aunque la mayoría de las veces en condiciones duras. A un adolescente contrajo matrimonio con James Bickford, un hombre de su misma zona, con quien llegó a tener un hijo. El niño murió muy pronto, y ese golpe marcó un cambio drástico en la vida de la joven. Con apenas un par de años de casada, decidió migrar a Boston, una ciudad que en 1840 ya era un centro bullicioso con cientos de casas de hospedaje, tabernas y burdeles operando casi a plena vista. En Boston, María se integró a ese ambiente de entretenimiento nocturno.
Los periódicos de la época la describieron con la mezcla de morbo y moralismo que solían dedicar a las mujeres que ejercían la prostitución. Era joven, de apenas 21 a 23 años, atractiva, con rasgos que en la prensa se remarcaron como agradables, y un carácter que alternaba entre lo afectuoso y lo desafiante. La pobreza y la falta de alternativas le habían abierto las puertas a ese circuito, donde conoció a distintas figuras, clientes y proxenetas. Fue en ese mundo donde apareció en su vida un hombre que la marcaría de manera definitiva, Albert Jackson Tyrrell. Tyrrell había nacido en 1824 en Weymouth, Massachusetts, en el seno de una familia acomodada. Sus padres tenían recursos suficientes para darle educación, estabilidad y una vida cómoda. Estaba casado y era padre de 2 hijos, pero a diferencia de la vida respetable que se esperaba de él, Albert buscaba aventuras. Se ganó la fama de ser un joven con un temperamento difícil, impulsivo y con una vida privada desordenada. Su matrimonio se resquebrajó pronto, y en medio de esa crisis conoció a Maria Bickford en Boston. La relación entre ambos fue intensa y mal vista desde el inicio. Albert abandonó a su esposa e hijos para vivir con María. La pareja se sumergió en una convivencia marcada por la pasión y los celos. Él quería que ella dejara su oficio, pero María no aceptaba esa imposición. Necesitaba dinero, estaba habituada a ese entorno, y no tenía interés en depender de él de manera exclusiva. La tensión crecía cada vez que Albert le pedía que abandonara su vida en los burdeles. En más de una ocasión discutieron fuerte en público, y sus amigos señalaron que era una relación tormentosa. Boston de 1845 era un escenario donde las casas de hospedaje y los burdeles de calles estrechas eran parte visible de la ciudad. Los periódicos competían con crónicas sensacionalistas, alimentando a una sociedad fascinada por los escándalos y los crímenes. La prostitución, aunque condenada en lo moral, era tolerada en la práctica. Ese doble discurso permitía que existieran decenas de lugares como el de Cedar Lane, donde María solía trabajar y recibir clientes. Era en ese mismo ambiente donde, poco antes del crimen, los vecinos y otros huéspedes comenzaron a notar la tensión creciente entre ella y Albert. Algunos relatos de la época señalan que Albert había llegado a expresarse con violencia hacia ella y que la relación estaba llegando a un punto límite. María, según testimonios posteriores, tenía planes de alejarse, e incluso se hablaba de que estaba viendo a otros hombres. Para Albert, aquello era una humillación insoportable. Sus celos y el control que intentaba ejercer contrastaban con la independencia que ella reclamaba. Esa mezcla de reproches, sospechas y orgullo herido formó el telón de fondo que desembocaría en la madrugada trágica del 27 de octubre de 1845. En las horas previas a la tragedia, la pareja fue vista ingresando juntos al boarding house de Cedar Lane, un lugar conocido por su actividad nocturna. Era habitual que María usara esa casa para recibir clientes, pero esa noche entró acompañada de Albert. Quienes los observaron aseguraron que nada parecía fuera de lo común, aunque algunos notaron un aire de tensión en su actitud. Una discusión más parecía inevitable. Nadie sospechaba que al amanecer el lugar sería el escenario de un crimen que ocuparía titulares en todo el país y que terminaría siendo recordado como uno de los juicios más extraños de la historia. La madrugada del 27 de octubre de 1845 transcurría tranquila en Cedar Lane. Era una calle angosta, con casas de hospedaje y cuartos de alquiler donde se mezclaban trabajadores migrantes, visitantes de paso y mujeres que ejercían la prostitución. En el primer piso de uno de esos inmuebles, Maria Bickford y Albert Tyrrell ocupaban una habitación. No había testigos dentro de la estancia, pero lo que se escuchó desde afuera marcó el inicio de una pesadilla. Alrededor de las 4:30 de la mañana, vecinos fueron despertados por un grito fuerte. Poco después, un olor acre comenzó a extenderse por el pasillo. Humo. Cuando los primeros curiosos se acercaron a la puerta de la habitación de María, vieron que el aire se llenaba de neblina gris y que había fuego en la cama. Dentro, la escena era brutal. El cuerpo de María yacía en el suelo, la garganta abierta por un corte profundo de casi 15 centímetros de largo y varios de profundidad, tan grave que rozaba la decapitación. Su cabello estaba chamuscado y uno de sus pabellones auriculares
se había desprendido parcialmente. El colchón ardía, con manchas de sangre en las sábanas. En la escena también había pistas que señalaban de inmediato a un culpable. En el suelo, cerca del cadáver, se encontraba una navaja de afeitar manchada de sangre. A un costado, un chaleco y un bastón, igualmente ensangrentados, fueron reconocidos más tarde como pertenecientes a Albert Tyrrell. La violencia del ataque y el intento de incendio revelaban la intención de destruir pruebas o de simular un escenario caótico. Los vecinos que entraron apenas alcanzaron a sofocar el fuego para evitar que se propagara a todo el edificio. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre que coincidía con la descripción de Albert era visto en una caballeriza. Nervioso, apurado, pidió un caballo usando un nombre falso. El mozo de cuadra recordaría después que aquel sujeto parecía ansioso, como si quisiera salir de Boston cuanto antes. El detalle del alias quedó grabado porque no era común que a esas horas alguien insistiera tanto en llevarse un animal de inmediato. Ese testimonio se convertiría en pieza clave durante la investigación. La noticia del asesinato de María se propagó con rapidez en los periódicos. En una ciudad donde la prensa competía por el morbo de sus lectores, el caso tenía todos los ingredientes para captar atención. Una joven prostituta asesinada, un amante casado de familia respetable, una escena sangrienta y un incendio misterioso. Al amanecer, el nombre de María Bickford ya circulaba en los titulares, y en pocas horas se empezaban a publicar grabados que recreaban la escena en un estilo sensacionalista, describiendo el crimen como un acto de celos desbordados. La policía de Boston se centró de inmediato en localizar a Albert Tyrrell. Su ropa y pertenencias lo vinculaban a la escena, y varios testigos confirmaron haberlo visto en la casa la noche previa. Lo buscaron en su residencia y entre sus conocidos, pero no estaba. El rastro lo llevó hasta su ciudad natal, Weymouth, donde se refugió con familiares. Desde allí intentó desaparecer. Primero se habló de un viaje hacia el norte, con intenciones de cruzar la frontera canadiense y embarcarse a Liverpool. Sin embargo, los movimientos de Albert fueron erráticos y terminó viajando hacia el sur, rumbo a Nueva Orleans. Durante semanas la prensa relató cada rumor sobre su paradero. Algunos artículos lo pintaban como un hombre desesperado y capaz de todo. Otros lo describían como frío y calculador. Finalmente, el 5 de diciembre de 1845, fue localizado en un barco que navegaba en el Golfo de México. Lo arrestaron y lo devolvieron a Boston bajo fuerte custodia, pues la expectativa pública era enorme. La captura no solo cerraba una intensa persecución, también abría la puerta a lo que pronto se conocería como uno de los juicios más comentados del siglo XIX. El regreso de Albert Tyrrell a Boston generó un revuelo mediático pocas veces visto en la ciudad. Para cuando llegó bajo custodia, el caso ya era un fenómeno nacional. Los periódicos competían en publicar los detalles más escabrosos. La vida de María en los burdeles, el abandono de Albert a su esposa e hijos, la brutalidad del crimen, el incendio, la fuga y la captura en el Golfo de México. Las crónicas no ahorraban calificativos, llamando al acusado asesino por pasión y a la víctima la infortunada cortesana. En medio de este clima, la figura que emergió con más fuerza fue la de Rufus Choate, uno de los abogados defensores más célebres de su tiempo, quien aceptó llevar el caso de Tyrrell. El reto era enorme. Las pruebas contra su cliente eran abrumadoras en apariencia. La navaja ensangrentada, la ropa y el bastón encontrados en la escena, los testimonios que confirmaban que Albert estuvo con María esa noche, y el mozo de la caballeriza que aseguró haberlo visto poco después, nervioso y usando un nombre falso. Además estaba la evidencia del incendio, interpretada como un intento deliberado de borrar rastros. No existía, sin embargo, ningún testigo que hubiera presenciado directamente el momento del ataque, y ese punto sería fundamental. Choate comprendió que no podía negar que Tyrrell había estado allí. Su estrategia fue otra: sembrar dudas sobre lo que realmente ocurrió. Primero, introdujo la idea de que María podría haberse quitado la vida. Aunque la herida era brutal, la defensa intentó sostener que un suicidio no era imposible. Esta hipótesis, difícil de sostener por la naturaleza del corte, no convenció demasiado, pero sirvió como recurso para insistir en que no había certeza absoluta. El segundo eje fue mucho más audaz.
Choate presentó testigos que declararon que Albert sufría episodios de sonambulismo desde su infancia. Familiares, conocidos e incluso vecinos describieron escenas en las que el acusado se levantaba de la cama, caminaba, realizaba acciones complejas sin estar consciente y al despertar no recordaba nada. Para reforzar la credibilidad de esa línea, el abogado llamó al Dr. Walter Channing, profesor de Harvard, quien testificó que un sonámbulo podía realizar actividades incluso violentas y no tener conciencia de ellas. La idea de que un hombre pudiera asesinar a su amante mientras dormía parecía insólita, pero habría una grieta en la seguridad de la acusación. Mientras tanto, los fiscales se esforzaban en remarcar la lógica del crimen pasional. Albert estaba celoso, resentido por la negativa de María a dejar su oficio, y aquella noche la mató en un arranque de furia. El corte en la garganta, la posterior tentativa de incendio y la huida inmediata encajaban perfectamente en ese relato. Sin embargo, debían convencer al jurado solo con pruebas circunstanciales, sin un testigo ocular ni una confesión. El juicio se celebró entre el 26 y el 30 de marzo de 1846, en una sala abarrotada de curiosos. El público llenaba los asientos y se agolpaba en las afueras del tribunal para conocer cada detalle. Los periódicos publicaban diariamente extractos de los testimonios y las frases más impactantes de Choate. El abogado se dirigió al jurado con un estilo teatral, lleno de giros de voz y pausas calculadas, presentando a su cliente no como un asesino, sino como un hombre atrapado en un estado inconsciente, incapaz de controlar sus actos. El 30 de marzo, después de escuchar los argumentos finales, el jurado se retiró a deliberar. Pasaron apenas 2 horas antes de regresar con un veredicto que sorprendió a muchos. Albert Tyrrell fue declarado no culpable del asesinato de Maria Bickford. La absolución se basó en la duda razonable, apoyada en el argumento del sonambulismo. El caso quedó registrado como la primera vez en la historia de Estados Unidos que un acusado de homicidio era absuelto con una defensa basada en haber actuado mientras dormía. La absolución no significó el final de los problemas legales para Tyrrell. El incendio de la habitación también era un delito grave, y el Estado preparó un segundo proceso en su contra, esta vez por incendio intencional. Ese nuevo juicio se celebraría en enero de 1847, con el mismo clima de expectación y con Choate nuevamente a la cabeza de la defensa. El inicio de 1847 volvió a colocar el nombre de Albert Tyrrell en los periódicos de Boston. Aunque había salido absuelto del cargo de asesinato, aún quedaba pendiente el proceso por incendio. La acusación sostenía que después de degollar a Maria Bickford, Albert había prendido fuego a la cama y a la habitación con la intención de borrar evidencias y quizás de destruir el cuerpo. Era un cargo grave, castigado con largas penas de prisión. El nuevo juicio se desarrolló en enero y fue presidido por el juez Lemuel Shaw, una de las figuras judiciales más influyentes de Massachusetts en aquel tiempo. La fiscalía volvió a presentar como prueba las manchas de hollín, los restos de la cama carbonizada y los testimonios de los vecinos, que entraron a la habitación y sofocaron las llamas. Según los acusadores, el incendio no podía haber sido accidental. Todo apuntaba a que alguien lo había iniciado con un propósito deliberado. El relato era claro. Albert, tras asesinar a María, quiso cubrir sus huellas incendiando el cuarto. Choate, sin embargo, repitió la estrategia que le había dado resultado en el proceso anterior. Recordó al jurado que todo el caso estaba construido sobre pruebas indirectas y que no había nadie que hubiera visto a Tyrrell iniciar el fuego. Retomó la idea del sonambulismo, argumentando que si su cliente podía matar sin conciencia, también podía haber encendido las llamas en ese estado. La defensa insistió en que no existía certeza absoluta y que, en consecuencia, el jurado no podía condenar a un hombre basándose únicamente en sospechas. Una vez más, el estilo teatral de Choate y su capacidad para sembrar dudas resultaron determinantes. Al finalizar el proceso, el jurado declaró a Albert Tyrrell no culpable también del cargo de incendio. Con esa decisión, el acusado quedó en libertad definitiva. Había logrado eludir tanto la horca como una larga condena gracias a una defensa considerada en su tiempo audaz e innovadora, y que pasaría a la historia como la primera gran victoria legal usando la teoría del sonambulismo como excusa. Tras los juicios, la figura de Albert Tyrrell desapareció casi por completo de la escena pública. No hay registros claros de que volviera a enfrentar la justicia,
ni de que retomara una vida social activa en Massachusetts. La prensa, que durante meses había explotado cada detalle del caso, se volcó en nuevas historias. Tyrrell optó por un perfil bajo, consciente de que, aunque era un hombre libre, su nombre había quedado marcado para siempre. En cambio, la memoria de Maria Bickford se transformó en objeto de folletos, panfletos y baladas populares. En 1846 apareció el texto The Life and Death of Mrs. Maria Bickford, que narraba su historia con un tono moralizante y sensacionalista. El público devoraba esos relatos que la presentaban como una joven caída en desgracia, víctima de la pasión descontrolada y de la violencia de un hombre poderoso. La literatura de crímenes de mediados del siglo XIX convirtió su tragedia en un ejemplo repetido en sermones y en la prensa, reflejo de los debates sociales sobre la prostitución, la moral urbana y la justicia. El caso dejó una huella duradera en la historia judicial de Estados Unidos. La absolución de Albert Tyrrell marcó un precedente insólito: la posibilidad de utilizar el sonambulismo como defensa en un juicio por asesinato. A partir de entonces, otros abogados intentaron usar argumentos similares, aunque rara vez con el mismo éxito. El proceso también dejó en evidencia la fascinación de la sociedad de la época por los crímenes sexuales y pasionales, y la manera en que la prensa podía moldear la percepción pública de víctimas y victimarios. Maria Bickford quedó en los registros como una víctima olvidada por la justicia, una joven de Maine que buscaba sobrevivir en la ciudad, y terminó convertida en símbolo trágico de un sistema donde las voces de las mujeres como ella tenían poco peso. Albert Tyrrell, en cambio, pasó a la historia no tanto por su inocencia probada, sino por haber sido el protagonista del primer gran caso de defensa por sonambulismo en Estados Unidos. Un episodio donde la ley, la ciencia incipiente y el espectáculo mediático se cruzaron de manera irrepetible. Imagina una cabaña perdida en la nieve del norte de Suecia, un matrimonio anciano que apenas sobrevivía con lo que le quedaba y 3 forasteros que los visitan con una sonrisa. Lo que parecía una velada tranquila terminó en una tragedia silenciosa. El café estaba envenenado y, mientras las víctimas se desplomaban, los asesinos intentaban encubrirlo con humo y fuego. Así nació la leyenda de Franz Otto Eriksson, el vagabundo conocido como Svarta Hasten, el caballo negro. Franz Otto Eriksson nació en Suecia en la segunda mitad del siglo XIX. Las fuentes no siempre coinciden con exactitud, pero lo más consistente es que vino al mundo en Badelunda, cerca de Västerås, en abril de 1876. Era hijo de una familia humilde, y desde muy joven tuvo que aprender un oficio para sostenerse. Se formó como panadero, primero como aprendiz y más tarde como oficial, y alternó trabajos en diferentes lugares, sobre todo en Estocolmo, en la pequeña ciudad de Gnesta y más al norte, en Obbola. Durante un tiempo llevó una vida más o menos estable, pero nunca logró consolidarse. La inestabilidad laboral y la precariedad marcaron su carácter, y con los años comenzó a acumular pequeños antecedentes que lo fueron alejando de cualquier camino ordinario. Su historial criminal empezó con delitos menores. En 1900 fue detenido y condenado a 2 meses de cárcel por apropiación indebida o pequeños robos en su lugar de trabajo. En 1904 volvió a ser procesado, esta vez por hurto de ropa, y otra vez terminó con una sentencia breve. En enero de 1905, en un episodio casi ridículo, fue sorprendido robando 3 latas de langosta en conserva. Esa acción le costó 2 meses más tras las rejas y además, la pérdida temporal de derechos cívicos. Eran faltas menores, pero repetidas, que lo iban etiquetando como un hombre al margen, incapaz de mantener un empleo fijo o una vida respetable. El episodio más grave ocurrió en 1907. Se vio envuelto en una pelea violenta que terminó con otra persona herida. El tribunal lo condenó a 2 años de prisión por lesiones. Esa condena lo marcó de forma definitiva. Pasó ese tiempo encerrado en Örebro y cuando salió en septiembre de 1909, había pasado más de media década entrando y saliendo de prisión por incidentes cada vez más serios. Fue liberado el 11 de septiembre, justo cuando Suecia atravesaba uno de sus momentos más tensos, la huelga general de ese año.
La economía se paralizó, los trabajos escaseaban y para alguien como Erickson, con antecedentes y fama de conflictivo, las oportunidades eran prácticamente nulas. Sin dinero, sin perspectivas y con un temperamento ya endurecido, adoptó la vida de Lufare, vagabundo errante que recorría pueblos y aldeas en busca de techo y comida. Ese mismo diciembre, apenas 3 meses después de recuperar la libertad, llegó a la aldea de Heden, en Lexan, una zona rural de la región de Dalarna. El lugar era frío, aislado y pobre, y los vecinos se conocían entre sí. Allí se cruzó con 2 personas que serían claves en su destino. La primera era Kerstis Karin Olsdotter, a la que todos llamaban Jutta, una mujer que ofrecía alojamiento a viajeros y hombres sin techo. La segunda era Fredrik Alfred Vestlund, apodado Löfstalunsen, otro vagabundo con fama de bebedor y buscavidas. Los 3 compartieron techo en una modesta casa y pronto se unieron por una mezcla de conveniencia y necesidad. En el mismo pueblo vivía el matrimonio Dunder-Daniel, un ex cabo nacido en 1827, y su esposa Kerstin, nacida en 1834. Eran ancianos y llevaban una vida sencilla, dependiendo de la crianza de animales para sobrevivir. Se corrió la voz de que habían vendido recientemente una vaca, y tal vez un caballo, y que guardaban algo de dinero en efectivo, alrededor de 90 coronas. Para Erickson y sus compañeros, en un contexto de penuria y desesperación, esa suma equivalía a una fortuna. El plan empezó a gestarse casi de inmediato. No era un robo improvisado de entrar y salir. Decidieron hacerlo con disimulo, evitando que los vecinos sospecharan de ellos. Vestlund y Erickson comenzaron a hablar de envenenarlos, y Jutta, la casera, apoyó la idea. Según la versión más repetida en los documentos suecos, la bebida sería café preparado por Vestlund y mezclado con arsénico. Otras fuentes apuntan a que fue Brandvin, un aguardiente local, servido por el propio Erickson. Lo cierto es que esa discusión no quedó en ideas sueltas. Se transformó en un acuerdo. Los 3 se convirtieron en cómplices, listos para poner en marcha un asesinato con móvil de robo. En las noches heladas de diciembre, el grupo afinaba los detalles. El pretexto era simple: una visita amistosa al matrimonio Dunder, compartir un poco de bebida y aprovechar para ganarse su confianza. Detrás de las sonrisas se escondía el veneno que pondría fin a sus vidas. El 9 o el 11 de diciembre, según distintas versiones, la tragedia se desataría en la pequeña cabaña de Heden. La noche del crimen fue una de esas noches largas de invierno sueco, con el frío cubriendo la aldea de Heden y la nieve acumulada en los caminos. Nadie en el pueblo sospechaba que en la humilde cabaña de Daniel y Kerstin Dunder estaba a punto de suceder algo tan terrible, que quedaría grabado durante décadas en la memoria local. Esa velada llegaron 3 visitantes: Franz Otto Eriksson, conocido como Svarta Hesten; Fredrik Alfred Vestlund, el vagabundo de sobrenombre Löfstalunsen; y la casera Kerstis Karin Olsdotter, a la que llamaban Jutta. Fingían una visita amistosa, un momento de compañía para 2 ancianos solitarios, pero lo que llevaban en mente era muy distinto. Según la versión más aceptada en las crónicas suecas, el café fue servido con naturalidad. Vestlund fue quien se encargó de presentarlo a los Dunder, y en esa taza había disuelto arsénico. Otras versiones, como la recopilada en resúmenes criminales posteriores, aseguran que fue Erickson quien les ofreció Brandvin envenenado. Lo cierto es que ambos ancianos bebieron sin sospechar nada. El efecto fue rápido: náuseas, debilidad, una angustia que los fue derrumbando mientras los visitantes los observaban. La escena tuvo que ser silenciosa, apenas interrumpida por el sonido de las sillas moviéndose y los cuerpos desplomándose en el suelo de madera. Los asesinos no se conformaron con dejarlo así. Temían que alguien pudiera descubrir que se trataba de un envenenamiento. La idea fue disfrazar el crimen como un accidente. Prepararon un pequeño fuego y generaron humo dentro de la cabaña para que pareciera un caso de monóxido. Intentaron convencer a sí mismos de que, si eran descubiertos, nadie sospecharía de ellos y la muerte de los Dunder pasaría como una desgracia más en un invierno frío. Después, revisaron la casa en busca del dinero. Se llevaron las coronas que la pareja guardaba, una cantidad que no era gigantesca, pero que en medio de la miseria les parecía suficiente recompensa por lo que acababan de hacer. El plan, sin embargo, estaba lejos de ser perfecto.
No pasaron muchos días hasta que un vecino se acercó a la cabaña. Al entrar se encontró con los cuerpos de Daniel y Kerstin Dunder. La escena le resultó extraña. Había rastros de humo, pero el desorden, los gestos de los cadáveres y otros detalles despertaron sospechas. Dio aviso a las autoridades locales y la investigación comenzó de inmediato. La policía de la región no tardó en escuchar rumores. Los Dunder eran conocidos por su austeridad, pero también se sabía que recientemente habían recibido dinero por la venta de ganado. Y en el pueblo todos habían visto a Eriksson, a Westlund y a Olsdotter merodeando por la zona. El círculo se cerró con rapidez. El trío fue arrestado antes de Navidad de 1909 y trasladado a la prisión de Falun para ser interrogados y procesados. El juicio comenzó el 10 de enero de 1910 en el tribunal de Leksand. La sala estaba llena de curiosos, vecinos que querían presenciar lo que había ocurrido en su propia comunidad. La fiscalía presentó las pruebas, testimonios de la presencia del grupo en la cabaña de los Dunder, la reputación de Westlund y Eriksson como vagabundos problemáticos, y sobre todo los indicios del veneno. No hubo testigos directos de cómo se sirvió la bebida, pero el contexto era lo bastante claro para construir el caso. Los roles fueron delineados. Westlund, el instigador que llevó el veneno y lo sirvió. Olsdotter, la mujer que había alentado el crimen y vigilado. Y Eriksson, el cómplice que ayudó y participó en el plan de robo. El 30 de mayo de 1910, el tribunal emitió su veredicto. Westlund fue condenado a muerte por robo con homicidio. Olsdotter también recibió la pena de muerte, acusada de haber instigado el asesinato. Eriksson, aunque no se lo señaló como autor directo de los envenenamientos, fue condenado a cadena perpetua por complicidad y ayuda, esencial en el crimen. El 15 de julio, la Corte de Apelación confirmó las sentencias. Durante unos meses parecía que 2 de ellos irían al patíbulo, pero el 28 de octubre de ese mismo año, la Corte Suprema conmutó las penas capitales de Westlund y Olsdotter a prisión perpetua. Así, los tres quedaron destinados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Westlund y Eriksson fueron enviados a la famosa prisión de Långholmen, en Estocolmo, mientras que Olsdotter fue trasladada a Växjö, la cárcel de mujeres. Los titulares de los periódicos hablaron del doble asesinato de Heden y del trío de vagabundos que había envenenado a un anciano matrimonio por unas pocas coronas. En la memoria del pueblo, aquel invierno quedó sellado como la tragedia de los Dunder, y en el rostro de Eriksson empezaba a formarse la sombra de una figura que décadas más tarde sería recordada como Svarta Hästen, el caballo negro. Una vez dictadas las condenas, comenzó para Frans Otto Eriksson un largo recorrido entre muros y barrotes que marcaría más de 2 décadas de su vida. Tras el juicio, fue ingresado en la prisión de Långholmen, en Estocolmo, la cárcel central de Suecia, donde cumplían pena los delincuentes más notorios. Allí coincidió con Westlund, mientras que Olsdotter fue enviada a la prisión de mujeres en Växjö. La rutina era dura, con trabajos forzados, celdas estrechas y una estricta disciplina que buscaba quebrar la resistencia de los internos. En enero de 1916, Eriksson fue trasladado a Malmö, buscando descongestionar Långholmen y repartir a los presos de larga condena en otras instalaciones. 2 años más tarde lo enviaron a Karlskrona y en 1920 volvió a Långholmen. Finalmente, en 1922, lo destinaron a la granja prisión de Mariestad. Allí los reclusos trabajaban con animales y en tareas agrícolas, en un entorno menos cerrado, aunque siempre bajo vigilancia. En Mariestad, Eriksson se ocupó de caballos, y de esa etapa vendría su apodo más recordado: Svarta Hästen, el caballo negro. Los guardias lo describían como un hombre reservado, algo hosco, que cumplía con sus labores sin protestar, pero siempre con una mirada desconfiada. Durante su encierro, Eriksson intentó en varias ocasiones obtener la libertad por gracia. En 1925 presentó su primera petición, que fue rechazada. Lo mismo ocurrió en 1926, 1928 y 1929. Los informes de las autoridades penitenciarias hablaban de un hombre que, aunque mantenía cierta disciplina en el trabajo, arrastraba un historial demasiado oscuro como para justificar un perdón temprano. Parecía condenado a morir tras las rejas.
Sin embargo, en octubre de 1930, en su quinta solicitud, las autoridades aceptaron conmutar su pena y otorgarle la libertad condicional. Había pasado casi 21 años efectivos privado de libertad. La vida fuera de prisión no resultó fácil. Erickson había dejado atrás a un país que había cambiado y se encontró con un mundo donde no tenía un lugar. Se mantuvo con trabajos precarios, a veces como peón, otras como limpiador o cepillero, nunca con estabilidad. La reinserción fue prácticamente imposible. La gente lo recordaba por el doble asesinato de Hedden y su fama le cerraba puertas. Con el tiempo se fue volviendo cada vez más desconfiado y paranoico. Pasaba temporadas en Estocolmo y Västerås, pero siempre en condiciones humildes. Sus últimos años los vivió con la salud deteriorada. Terminó ingresado en un hogar de cuidados en Västerås, donde se convirtió en un anciano solitario, marcado por la desconfianza y el recuerdo de un pasado que nunca lo abandonó. Murió de cáncer el 7 de junio de 1953, a los 77 años, y fue enterrado en enero de 1954 en Skogskyrkogården, el gran cementerio de Estocolmo. Allí quedó sepultada la vida de un hombre que había comenzado como panadero, que se había convertido en vagabundo y cómplice de asesinato, y que acabaría siendo recordado como uno de los criminales más infames de Suecia de principios del siglo XX. El doble asesinato de los Dunder en Hedden fue recordado durante décadas en la región de Dalarna como el doble crimen de Hedden, un caso que sacudió a la comunidad rural por la frialdad del envenenamiento y la escasa recompensa que motivó tanta crueldad. La figura de Frans Otto Eriksson, Svarta Hasten, quedó asociada a la imagen del forastero errante que, empujado por la miseria, cruzó la delgada línea entre sobrevivir y matar.